Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos de nosotros nos hemos preguntado en invierno: ¿es prudente calentar el coche antes de salir? En este video, analizaré los pros y los contras de esta práctica, así como algunas recomendaciones para cuidar de nuestro vehículo en los meses más fríos. Acompáñenme para descubrir si realmente vale la pena esperar unos minutos antes de arrancar. Comencemos. ¿Calentar o no calentar? Esa es la cuestión. Con la llegada del frío, esta situación preocupa a muchos automovilistas. ¿Es necesario calentar el motor o se puede salir directamente a la carretera? En este artículo trataremos de entender cómo calentar correctamente el coche en invierno. Para empezar, debemos tener en cuenta que en las carreteras de los países de la CEI circulan coches diferentes, desde los antiguos Zhiguli, soviéticos hasta los modernos coches extranjeros. Por lo tanto, la pregunta sobre el calentamiento del motor, más bien se refiere hacia el motor moderno. ¿Por qué al motor no le gustan las temperaturas negativas? La respuesta está en el hecho de que el aceite de motor se espesa en tiempo de heladas y a temperaturas demasiado bajas puede dejar de fluir en absoluto. Este límite depende del tipo de aceite. Para el aceite mineral, la temperatura límite es de 25 grados C, y para el aceite sintético, de 55 grados C. Como resultado, las unidades funcionan en seco, y el consumo de gasolina aumenta debido al incremento de las pérdidas mecánicas. Calentar el motor de un coche en invierno al ralentí es una costumbre del pasado, cuando los coches estaban equipados con motores de carburador. Los coches modernos están literalmente atiborrados de electrónica. Un sistema de inyección inteligente regula las características del motor teniendo en cuenta la situación en cada momento. Esto significa que de todo el trabajo entre bastidores de calentar el motor se encarga la electrónica. Pero hay un detalle: cuando conduzcas con el motor frío, debes evitar las cargas bruscas sobre el propulsor. No olvides que el aceite y los componentes lubricantes deben calentarse. Motores de carburador. Los coches con motor de carburador que ya han visto la luz del día necesitan sin duda un calentamiento. El motor de carburador es una época pasada, pero sin embargo todavía hay muchos propietarios de vehículos raros en nuestro país. Los motores de carburador utilizan aceites con un mayor grado de viscosidad, y las piezas están hechas de aleaciones que no son de la más alta calidad. Como sabes, el aceite viscoso y espeso necesita más tiempo para calentarse. Por lo tanto, si arranca en frío, los componentes del motor de carburador funcionarán en seco, lo que en algunos casos puede provocar daños en los cilindros. Resumiendo lo anterior, queda claro: es obligatorio calentar el coche antes de un viaje si está equipado con un motor de carburador. Sin embargo, los coches con carburador siguen siendo una rareza hoy en día. Por lo tanto, más adelante entenderemos si es necesario calentar el motor de inyector. Motores modernos. La situación con el calentamiento de los coches modernos es mucho más sencilla. Supongamos que el coche en cuestión cumple al menos la norma Euro 2, se llena con combustible de alta calidad y buen aceite sintético. ¿Es necesario calentar un motor así? En tal situación, siempre puedes consultar el manual para familiarizarte con las recomendaciones del fabricante sobre esta cuestión. Es mejor hacer lo que recomienda el fabricante. Tomamos en nuestras manos el manual de un coche relativamente moderno de producción europea y leemos lo que nos aconseja el fabricante. Y dice aproximadamente lo siguiente: no es necesario calentar el motor en invierno hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento. Con el coche parado, inicie la marcha en cuanto las condiciones de visibilidad a través de las ventanillas lo permitan. De este modo, el motor alcanzará más rápidamente su temperatura de funcionamiento y se reducirá la emisión de sustancias nocivas junto con los gases de escape.
Pues bien, esta recomendación puede considerarse pertinente para la mayoría de los coches modernos. Así pues, la conclusión es sencilla: los motores modernos están equipados con cerebros de alta tecnología e incluso con tiempo frío. Se puede ir directo a la carretera. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que no se debe dar altas revoluciones a un motor sin calentar, es mejor preferir una conducción tranquila hasta que alcance la temperatura de funcionamiento. De lo contrario, podría dañarse el grupo pistón-cilindro. Los requisitos medioambientales para los vehículos aumentan constantemente. En parte, la recomendación de arrancar inmediatamente después de poner en marcha el propulsor se debe también a la preocupación del fabricante por el medio ambiente. En el tubo de escape de un vehículo moderno hay un catalizador, cuya tarea es neutralizar las sustancias nocivas que no se han quemado a la salida del motor. Sin embargo, solo es eficaz cuando alcanza la temperatura de funcionamiento. Calentar el coche en invierno al ralentí puede acelerar el desgaste del motor. ¿Qué es un pequeño calentamiento? Los fabricantes de coches modernos se preocupan poco de lo que le ocurre al motor una vez superado el kilometraje garantizado. Como ya se ha mencionado, las aceleraciones bruscas no son deseables para un motor que no se ha calentado. Cuando sales a la carretera, no sabes realmente cuál será la situación, puede que en algún momento tengas que adelantar o acelerar bruscamente. Salgo. Por la mañana todo está cubierto de nieve, ni siquiera se ve el coche. He cogido un rascador y me he pasado casi una hora limpiando el coche de nieve. Se trata del mensaje que una vez dejó un automovilista en un conocido foro de coches. Por supuesto, en invierno no nieva copiosamente todos los días, pero la rutina de preparar el coche para un viaje en la estación fría es similar para la mayoría de los conductores. Al salir al coche, cuando nieva en invierno, un conductor experimentado cogerá un cepillo o una pala, o a veces ambos, para quitar la nieve del coche y de las ventanillas. Antes, probablemente encenderá la calefacción de las ventanillas, los retrovisores y los asientos, si, por supuesto, el equipamiento lo permite. Por supuesto, este procedimiento lleva algún tiempo, normalmente no más de 2 a 5 minutos. Podemos sugerirle una solución sencilla: mientras limpia y prepara el coche para un viaje, puede arrancarlo y dejarlo en marcha, pero no más de 5 minutos. Un motor precalentado, pero sin fanatismo. Sufrirá menos desgaste cuando las condiciones de la carretera puedan requerir un aumento de la carga del motor. No olvide que el deslizamiento también es posible en carreteras resbaladizas de barrio sin desbrozar, lo que conlleva inmediatamente un aumento significativo del régimen del motor. Podemos ofrecerle las siguientes recomendaciones: a una temperatura de unos 0 grados centígrados el motor no debe calentarse o el calentamiento debe ser mínimo, no más de 1 minuto al ralentí. A una temperatura exterior en torno al OS 10 grados se permite un calentamiento mínimo de hasta 2 minutos, lo que también es importante para calentar las ventanillas congeladas del coche, de lo contrario el viaje puede ser inseguro. A temperaturas de 20 grados C, el motor puede calentarse durante un máximo de 5 minutos para que los cristales del coche se desempeñen correctamente y para preparar el calefactor para su funcionamiento. Está claro que a bajas temperaturas hay que acordarse de encender el calefactor después de 2 o 3 minutos con el motor en marcha. Las ventanillas no se congelaran y el interior se calentara antes. Para no tener que esperar en el aparcamiento mientras se calientan la calefacción y las ventanillas, muchos propietarios equipan sus coches con un sistema Webasto, permite arrancar el motor desde casa. Por lo general, alcanzar la temperatura de funcionamiento del motor comienza a unos 50 grados, y la temperatura recomendada para el funcionamiento del motor en varios modos es de unos 80 a 90 grados. Experimento comparativo.
Disponemos de un coche de fabricación europea con un motor de 1,5 litros de cilindrada, norma Euro 4. Para calcular el consumo de combustible, ejecutaremos 3 programas de calentamiento diferentes, temperatura exterior en torno a 12 grados. Esperemos a que el motor se caliente completamente. Salgamos inmediatamente a la carretera, como recomienda el manual del coche. Arranca el motor, limpia el coche de nieve y calienta en carretera. Ten en cuenta que el aceite es sintético de alta calidad y que la distancia de casa al trabajo es de unos 6 kilómetros. La primera variante, nuestro coche está equipado con ordenador de a bordo. Calentamos el motor al ralentí durante unos 20 minutos. Se observó que, tras arrancar el motor, el consumo de combustible disminuía gradualmente, de 2,4 litros por hora a 0,8 litros por hora tras 20 minutos de ralentí. Condujimos tranquilamente, no había atascos en la carretera. En total, se consumieron unos 0,75 litros de gasolina. La segunda opción, nos pusimos en marcha en cuanto arrancamos el motor. El consumo de gasolina fue bastante elevado al principio, pero disminuyó rápidamente durante el trayecto. En total, se consumieron unos 0,42 litros. Tercera variante, cabe señalar que en las heladas severas las ventanas se congelan y conducir en este caso no es seguro, por lo tanto, en esta situación tendrá que esperar hasta que el interior se calienta. Coches en la nieve, limpiar el coche de nieve. En conclusión, calentar el coche en invierno puede ser una práctica común, pero es importante hacerlo de manera prudente. Si bien es cierto que un breve calentamiento puede ayudar a que el motor alcance su temperatura óptima y mejorar la visibilidad al descongelar los cristales, dejar el coche encendido durante largos periodos no solo es innecesario, sino que también puede ser perjudicial para el medio ambiente y para la economía del propietario. La mejor opción es arrancar el vehículo, permitir que funcione unos minutos y luego comenzar a conducir suavemente. Así, garantizamos un arranque eficiente y seguro, cuidando al mismo tiempo nuestro entorno.